como docente de la UNAD, como profesor de la UNAD, yo estoy digamos que prestando ese servicio de este espacio académico, de coordinar, de organizar, de articular con otros compañeros del programa de filosofía. ¿Sí? Saben que en cada sesión hay un moderador diferente, una temática diferente. Entonces, este es un programa, perdón, sí, un espacio académico del programa de filosofía para estudiantes del programa de filosofía, pero también para no estudiantes. Es un programa de extensión. Ahora, que las temáticas que se proyectan en este espacio hacen referencia a los temas de los cursos. En este caso estamos hablando, imagínense, métodos y metodologías de la investigación filosófica. Nada más y nada menos que opciones para uno poder hacer un desarrollo investigativo serio, acercamientos en diferentes métodos y metodologías. En las sesiones anteriores estuvimos trabajando sobre la fenomenología. Hoy el compañero John Jairo nos va a presentar una temática distinta, ¿sí? Y en ese orden de ideas, en cada sesión lo ideal es que ustedes queden con un conocimiento, así sea muy somero, de qué metodologías, de qué métodos y qué metodologías se aplican en la investigación filosófica. Recuerden que el método es el camino y la metodología son los diferentes pasos, las diferentes estaciones, las diferentes fases en que yo transcurro ese camino de investigación en torno a un objeto. Eh, en nuestro plan de estudios del programa de filosofía de la UNAD hay unos cursos muy interesantes que están precisamente orientados a trabajar esos métodos filosóficos, la fenomenología, la hermenéutica. La metodología de la fenomenología, los pasos, las fases de la fenomenología son distintos a los pasos, las fases de la hermenéutica, o de la analítica, o de la arqueología. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos acá. Para darle la palabra a nuestro compañero John Jairo, quiero recordarles que como este año dijimos que para que ustedes descansen y para que avancen en sus trabajos también, cuando hay festivo, entonces no nos reunimos los sábados, es decir, el próximo 29 de abril, teniendo en cuenta que el lunes es 1 de mayo festivo, 29 de abril no tendremos sesión. Yo les estaría comunicando oportunamente la temática, el moderador y la fecha de la próxima sesión. Johncito, la sala es toda tuya. Voy a compartir entonces eh, tu presentación. Listo, mi hermano, perfecto. Quiero preguntar de nuevo cómo me están escuchando, por favor. Muy buena tono. Ok, perfecto. Listo. Bueno, de antemano, pues un cordial saludo para todos y para todas, agradeciendo también el esfuerzo que viene haciendo el programa de filosofía de la UNAD y en cabeza de esta iniciativa que eh, ya cuánto llevamos en ella, ya llevamos un año, ¿verdad, Einar? Con con esta propuesta del club de lectura. Con este son 2 años ya. 2 años, ok. Entonces, bueno, un cordial saludo. Mi nombre es John Jairo Cardoso y hoy vengo a hablarles de una propuesta eh, didáctica
metodológica que viene trabajando el Instituto en Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL, desde hace más o menos unos 30 años aproximadamente, unos que 25, 30 años. Yo hago parte de los egresados del programa de doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina del IPECAL. Y esta adopción que ellos vienen haciendo desde, desde hace un buen tiempo obedece a la necesidad de generar unos, llamémoslo así, marcos de acercamiento epistemológico alternativo en América Latina, entendiendo que buena parte de nuestra realidad obedece a unos contextos sociohistóricos, geopolíticos, educativos y demás, pues bastante particulares y por supuesto apremiantes dentro de la necesidad de entender que se hace indispensable generar unos marcos de referencia y unas categorías propias en América Latina para pensarnos nuestra realidad. Entonces, a esta presentación de hoy le hemos dado el título de La didáctica parametral, un acto de resistencia política como metodología para la recuperación de memoria. ¿Y por qué hablamos de la recuperación de memoria? Porque cuando estamos hablando de la memoria, no en sentido mecánico, un poco, o a manera de un acto cognitivo, de recordar fechas o de referenciarnos particularmente en ciertos aspectos de nuestra historia. Historia pensada más como historiografía, ¿no? Nosotros hacemos más historiografía que cualquier otra cosa, sino la memoria como un acto de resistencia frente al olvido, ¿no? Colombia en los últimos años, sobre todo, pues ha hecho un esfuerzo bastante grande en relación con todo esto, en relación con lo que ha significado el desarme de las FARC y demás, pero además Colombia también es un país que a lo largo de muchos años ha tenido que vérselas con la necesidad de entender qué significa eso, qué significa la memoria y por qué la memoria es tan importante dentro de todo este conjunto de, eh, bueno, más que análisis, dentro de todo este conjunto de necesidades de dar cuenta y de darnos cuenta de cómo construimos y cómo abordamos la realidad desde diferentes aristas, pero sobre todo entendiendo que entre la academia y la realidad que nosotros construimos hay un desfase. Y hay un desfase porque lamentablemente la academia, bueno, no solamente aquí en América Latina, sino en el mundo entero y de manera histórica, ha pretendido inventar categorías para realidades inexistentes. Cuando nosotros estudiamos filosofía, cuando nos acercamos a la enseñanza, a la didáctica de la filosofía, así como lo decía Einar, pues hay unos métodos, hay unas metodologías, eh, pues casi que podríamos decir que definidas. Entonces nos encontramos con la arqueología, nos encontramos con la fenomenología, nos encontramos con la hermenéutica, etcétera, etcétera. Eh, y casi que podríamos decir que cada uno de nosotros y cada una de nosotras nos casamos de una u otra manera con ciertos autores, con ciertas miradas, con ciertos enfoques y demás. Pero en muchas ocasiones, pese a que entendemos eso, pese a que entendemos los autores, los discursos, los métodos, las metodologías, hay algo que decía Hugo Semmelmann, quien hasta hace 10 años era el director del IPECAL,
pues generamos todo esto, generamos una cantidad de discursos, pero en muchas ocasiones a esos discursos les falta sujeto. Decía él, mucho predicado, pero poco sujeto. Cuando se refiere a esto, o cuando Semelman en particular hablaba acerca de esto, se refería a que las más de las veces dejamos y delegamos en terceros pensar por nosotros. Ustedes recordarán un texto fabuloso, es un ensayo de Emmanuel Kant que lleva por título Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y allí en respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Que además pues hay un texto también muy lindo de Michel Foucault donde recupera la pregunta de Was ist Aufklärung. Kant pues, nos hace la invitación a pensar por nosotros mismos de una u otra manera, ¿no? Atrévete a hacer uso de la razón, ¿sí? Atrévete a pensar por ti. Y esa es un poco la invitación de la reflexión que vamos a hacer hoy. Es muy posible que no alcancemos a terminar toda la presentación, porque igual, pues el tiempo es un tirano, lo conocemos, pero pues la idea es como sentar algunos elementos o presentar algunos elementos que nos permitan entender por qué la didáctica parametral se convierte en una posibilidad metodológica para pensarnos como sujetos, para pensar la realidad, entendiendo que la realidad pues no es algo que esté allá, o sea, no es algo que nos acontezca y simplemente a partir de la abstracción pues la podamos señalar, sino que pues nosotros hacemos la realidad, somos nosotros los seres humanos quienes la creamos, quienes la abordamos y por supuesto quienes la recreamos de una u otra manera. Entonces, bueno, podemos continuar. Perdón si de pronto escuchan algún ruido de fondo, pero he tenido que hacer diferentes peripecias para poderme conectar el día de hoy y gracias a ustedes por la generosidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es desplegar, ¿sí? Desplegar el desarrollo de una reflexión en torno a la experiencia pedagógica, didáctica que viene trabajando el IPECAL, como les comentaba a ustedes, desde hace aproximadamente 30 años, 25, 30 años. Este encuentro se da por digamos, dos personas que se encuentran por cosas de la vida. La primera de ellas, Hugo Semelman, epistemólogo, sociólogo y científico social chileno, que en la década de los 70, gracias a la dictadura, decide, bueno, gracias a la dictadura y a las amenazas propias de aquella época, decide ir a vivir a México. Allí se instala y empieza a crear pues discurso desde México. Y por otro lado, también en un proceso muy similar a Estela Quintar, que es la profesora que ustedes alcanzan a ver ahí en la imagen del video de YouTube que vamos a ver en un rato, se encuentran por azares de la vida. Semelman venía trabajando algo que él denominó la epistemología del presente potencial y Estela lo lee en algún momento y por casualidades o por cosas que sucedieron, se dieron cuenta en aquel entonces que gran parte de lo que cada uno de ellos estaba proponiendo en sentidos individuales, pues tenían una orientación muy similar. Entonces, podríamos decir que Hugo Semelman propone la parte teórica, si se quiere, y es Estela Quintar quien se ha encargado desde aquel entonces sentar toda la parte didáctica y metodológica
propuesta por Hugo Seligman. Entonces, podríamos aquí hablar de algunos autores, bueno, Antonio Gramsci, Paulo Freire, podríamos hablar también de Henry Giraud, de Jerome Brunner, de Peter McLaren, de Katherine Walsh, de Aníbal Quijano, unos más, digamos, más cercanos a la filosofía. Hoy en día podríamos, no sé, Fernández Retamar, Walter Miñolo, el mismo Edgardo Lander, Agustín Lao Montes, Enrique Dussel, ¿sí? Entonces, toda esta polifonía, por llamarla de alguna forma, hacen parte de lo que se ha venido trabajando en el IPECAL y particularmente en la didáctica no parametral, unos más desde orillas, no sé, desde la educación propiamente dicha, otros desde las ciencias sociales, particularmente la sociología, algunos desde la psicología, otros desde el psicoanálisis, otros, por supuesto, desde la filosofía propiamente, como, por ejemplo, Edgardo Lander, Walter Miñolo, Fernández Retamar, etcétera, etcétera, que de una u otra forma han aportado al crecimiento del instituto, del IPECAL. Entonces, una de las preguntas esenciales que nosotros nos hacemos cuando empezamos a trabajar aquí en el IPECAL, cuando empezamos a ver la propuesta, es ¿por qué pensamos lo que pensamos? ¿Sí? Que incluso podría ser una pregunta de orden epistemológico o de orden epistémico, como lo llamamos en el IPECAL, pero también es una pregunta de orden filosófico, ¿sí? Porque atiende a digamos, a unos horizontes y atiende a unas necesidades eh, cognitivas, pero también atiende a unas necesidades del filosofar propiamente. Bueno, podemos darle clic allí en el video, por favor. No sé si sea únicamente yo, pero creo que le falta audio. Exacto. Sí, señor. No se está compartiendo el audio del video. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, mi hermano. Ahora sí. Bueno, es que Teams tiene sus propias... Y como esto es Windows 11, entonces a veces... ¿Me confirman, por favor? Creo que ahora sí ya... Es una pregunta Perfecto. bien ubicada ahorita, porque en
si articulamos lo que venimos conversando, en el sentido de versar con otro, de hacer verso con otro, la didáctica no parametral es una apuesta en el espacio de formación de sujetos privilegiado que es el aula, ¿no? Trabajar provocando el deseo, no llenando de información, ¿no? Sino provocando el deseo de saber por qué vivo como vivo, de quién soy, por qué elijo ser en el contexto donde vivo, pero también comprendiendo el contexto en el que vivo y así complejizando el deseo de saber. La didáctica no parametral o didáctica de sentido, como le llamó una compañera chilena, Marcela Gaete, y que me parece apropiado, ¿no? Es encontrarle sentido a la vida, ¿no? Porque a veces uno dice, pregunta en la escuela, ¿y por qué estás haciendo esto en matemática? ¿No? O sea, hay muchas cosas que los estudiantes no entienden por qué lo están haciendo, simplemente porque hay que pasarlo, ¿no? Y eso es violencia para nosotros, porque es acostumbrar a un sujeto a vivir en el sinsentido. Y eso produce violencia, a propósito de la pregunta de la paz, ¿no? De cómo se construye paz. Entonces, la didáctica no parametral se articula con una pedagogía de la potencia, porque potencia el sujeto, ¿eh? Para pensar, como bien decía Semerman, lo saca de lo mínimo, ¿eh? del sujeto. Pero además es una respuesta a lo que nosotros llamamos pedagogía del bonsái, que es esa maravillosa técnica, increíble, que algo muy grande, muy grande, muy grande, muy hermoso y muy único termina siendo pequeño, desarraigado de su tierra, de su territorio, pero además sirve para ponerlo de adorno en cualquier lado. Entonces eso puede ser la educación si no piensa en un sujeto para potenciarlo, para activar su deseo de saber, su deseo de construir alternativas y respuestas en un pensamiento realmente, pensamiento crítico. Porque hay mucho pensamiento crítico teórico y mucha academia que adhiere a un pensamiento crítico de otro, pero en sí misma la academia a veces no es crítica. Es acrítica con discursos críticos de otros, porque la crítica es un modo de pensar. Entonces la didáctica no parametral es una práctica de formación de sujetos para activar pensamiento, poniendo en tensión sistemas de creencias, mitos, ritos y formas de relación en la relación sujeto-sujeto, sujeto-mundo de la vida. Listo. Bueno, digamos que recogiendo un poco y añadiendo también un par de cosas respecto a lo que nos comparte Estela Quintar, es importante revisar algunos aspectos. Uno de ellos es que leer a los pensadores críticos no nos hace críticos, ¿sí? De una u otra manera. Por eso Estela Quintar dice, pues nos encontramos en una academia acrítica leyendo a pensadores críticos, ¿sí? O sea, desde el postestructuralismo, por ejemplo, desde la Escuela de Frankfurt, desde el Círculo de Viena, en fin. Así como, por ejemplo, leer a Morán no me hace un pensador complejo, cosas así por el estilo.
Y esa es un poco también la crítica que hace el IPECAL a cierto tipo de, llamémoslo así, esnovismo académico o de esnovismo temático, refiriéndonos a ciertas modas o a ciertas presunciones en ocasiones para entender que es necesario establecer varias cosas. Una de ellas es que gran parte de los enfoques en investigación, por ejemplo, en educación, pues son enfoques hipotético-deductivos. ¿Sí? Nosotros, pues cuando entramos a estudiar filosofía o entramos a estudiar ciencias sociales, ciencias humanas, casi que nos vacunamos un poco de eso. Sin embargo, el germen sigue creciendo o sigue evolucionando en nosotros. ¿Sí? Y más bien la mirada que propone el IPECAL es hacer una lectura desde la perspectiva crítico-hermenéutica, crítico-social, ¿sí? Por eso la recuperación de algunos autores y algunas propuestas basadas en algunos de quienes ya he comentado, ¿no? Por ejemplo, Paulo Freire, Antonio Gramsci y demás. Hoy en día hay otros elementos también sobre los cuales podemos hacer referencia. Inicialmente, pues la didáctica no parametral, pues tuvo otros nombres, ya lo comentaba Estela Quintar, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de la didáctica problematizadora e integradora a la didáctica de la potenciación, ¿no? Han sido algunos de los nombres que ha adquirido lo que hoy en día se conoce como didáctica no parametral. ¿Y por qué no parametral? Porque, pues valga un poco la aclaración, rompe ciertos cánones o busca romper ciertos parámetros sobre los cuales nosotros nos hemos asentado o sobre los cuales ha girado gran parte de nuestro mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, debemos referirnos en particular a los sistemas de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Un sistema de creencias es básicamente un conjunto, ¿sí? De normas, de pensamientos, de actitudes, de maneras de ver el mundo que nos son instaladas a nosotros desde el momento en que llegamos acá. Ninguno de nosotros eligió cuando nació hablar español o inglés o alemán o francés, ¿no? Simplemente el mundo de una u otra manera estaba allí instalado. Piensen ustedes en cosas tan simples como las siguientes: la manera en que nos amarramos los zapatos, la forma como saludamos, incluso la manera como cocinamos. Eso obedece a nuestro sistema de creencias, ¿sí? Y cuando pensamos en esto, piensen ustedes en lo siguiente: ¿quién les enseñó a cocinar? ¿O quién les enseñó a amarrarse los zapatos? ¿O quién les enseñó o quién nos ha enseñado a nosotros a hacer cierta actividad o a pensar de una u otra manera? Cuando estudiamos filosofía, como que nos sacudimos un poquito de eso, ¿no? Nos sacudimos un poquito de eso y decimos, oiga, pues como que no solamente es necesario, sino además es legítimo y lícito entender que hay otras formas de asumir el mundo, ¿sí? Y allí hay algo supremamente importante, ¿sí? Allí hay algo supremamente importante porque no por el hecho de que las cosas siempre se hayan hecho de cierta manera significa que son la mejor forma de hacerlas, ¿sí? Hay caminos, hay alternativas, hay propuestas. Esa es un poco la invitación inicial de la didáctica no parametral. Bueno, continuemos aquí con la presentación. Listo. Siguiente, por favor. Ok, listo. Entonces, aquí hay un tema que lo comentamos al principio y es recuperación de la memoria. O sea, ¿por qué la memoria es importante en todo esto? Y decimos lo siguiente: es una especie
especie de concientización y de despertar. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque hay podríamos llamarlo un acto, puede ser desde el psicoanálisis, puede ser desde la epistemología, puede ser desde la misma filosofía, por supuesto, que nos hace pensar en muchas ocasiones en la alegoría de la caverna de Platón. Pensemos en este grupo de personajes que vivían, y seguramente todos y todas las presentes conocen esta historia, un grupo de personajes que se encontraban dentro de una caverna y lo único que veían proyectado, ¿sí? Al único conocimiento que ellos tenían acceso era a las sombras proyectadas en el, digamos que en el fondo de la caverna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros asumimos eso como la única realidad, cualquier otra idea que se nos presente como novedosa, pues nos va a parecer una especie de atentado a lo que hemos creído o a lo que nosotros hemos construido toda nuestra vida. Hay una frase, creo que es de Bukowski, si no estoy mal, que dice que un ave que ha crecido en una jaula, cuando ve a un ave volar, ¿sí? Cuando ve a un ave libre, piensa que esa ave está enferma, ¿sí? Algo así sucede con nosotros. Nos encontramos cautivos de nuestros sistemas de creencias, de las formas de ver el mundo, de las formas de asumir las realidades, de las formas de asumir ciertos actos de conciencia, ¿sí? Y por esa razón perpetuamos, no solamente en nosotros, sino en otros y en otras, esas maneras de pensar, porque asumimos que son las únicas. Pensemos en los medios de comunicación. Y a propósito, les recomiendo un libro, es un libro como del 2009, creo yo, que se titula Intoxicación Lingüística. Y entonces allí nos dan una cantidad de elementos para pensar eso. O sea, ¿qué es lo que ha hecho históricamente? ¿Cuál es el papel que han fungido los medios de comunicación en nuestra historia, sobre todo en la historia contemporánea? Pensemos en nuestra historia contemporánea de hace 30 años para acá, quizás, ¿no? Y uno de los ejemplos de los que hablan allí es de la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? La primera, dicen allí, la primera guerra televisada y toda la cantidad de estratagemas que se establecen allí para, pues entre otras cosas, y esto pues nosotros también lo conocemos históricamente, mostrar la noticia o mostrar los acontecimientos de una forma maniquea, ¿sí? Los buenos, los malos, ¿sí? Son estos, ¿sí? Estos son los buenos, estos son los malos, porque la historia lo dice, porque lo dice fulanito, porque lo dice sutanito, etcétera, 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 ¿no? Hoy en día utilizamos algunos neologismos en relación con eso, ¿no? La posverdad, por ejemplo, ¿sí? Las fake news, pero pues como fenómeno de las redes sociales y de los medios contemporáneos funciona perfecto, pero pues eso ha existido toda la vida. Pensemos en lo que ha sucedido históricamente, ¿no? Lo que ha sucedido históricamente y de qué forma, pues la mentira y el chisme también se han convertido en un dispositivo de disociación a lo largo de la historia. Entonces, ese despertar que está asociado a la recuperación de memoria, vuelvo y comento algo que había dicho al principio, no se trata de una recuperación de memoria en sentido mecánico, ¿no? Sino en de la historia. Entonces, ese despertar que está asociado a la recuperación de memoria, vuelvo y comento algo que había dicho al principio, no se trata de una recuperación de memoria en sentido mecánico, ¿no? Sino en sentido de lo que significa, valga el término, la conciencia histórica, ¿sí? Que de eso, pues en muy pocas ocasiones nosotros somos conscientes. Bueno, vamos con la siguiente, por favor.
Bueno, ese darse cuenta y dar cuenta, que está relacionado con lo que habíamos comentado ahora, es hacer consciente lo que esto implica, o sea, la recuperación de memoria, ¿no? Es básicamente eso. Y ser capaz de incorporarlo y hacerlo explícito, no solo como parte de la producción intelectual, sino también en la vida cotidiana del sujeto. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo por varias razones. Nosotros no solamente cuando trabajamos en una universidad o en una institución educativa, que muy seguramente algunos y algunas lo estarán haciendo en este momento, no solamente obedecemos a las lógicas de la institución o de la institucionalidad. Por eso es importante entender que más allá de eso, nosotros, nuestra agencia como sujetos no obedece a un rol, ¿sí? Es decir, si yo trabajo en una universidad pública, pues soy más que el rol o la función que tengo en la universidad pública o en la universidad privada o en el colegio o en la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, yo no soy el rol. ¿Sí? Cumplo unas funciones allí, pero yo no soy el rol. Soy un sujeto que siente, soy un sujeto al que le pasan cosas de todo tipo, que ama, eh, que quiere también ser amado, que siente dolor, que siente tristeza, que siente hambre, que, ¿sí? O sea, somos más allá de los roles o de las funciones que tenemos. Lo que pasa es que cuando asumimos los roles o las funciones como si fueran parte esencial de nuestro ser, ahí es cuando nos confundimos, ¿sí? Porque, y quiero hablar de un fenómeno que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo y que lo viene tratando desde hace más de una década Byung-Chul Han, cuando nos habla de la sociedad del cansancio, ¿sí? Y todo lo que significa la sociedad de la transparencia y todo este tipo de cosas. Miremos nosotros lo que significa la autoexplotación, ¿no? Y lo que él dice, no, es que cuando nos estamos explotando asumimos que nos estamos desarrollando y que nos estamos de una u otra manera, sin entender qué es la autoexplotación, asumimos que esa autoexplotación es una forma de ser cada vez mejores, ¿sí? Y de desarrollarnos de cierta manera frente a, digamos, a esta multitud que significa la sociedad, ¿sí? Y lo que también implica esto, ¿no? Lo que implica el uso de cierto tipo de tecnologías de control, ¿sí? O ciertos dispositivos de control que en últimas, cuando los asumo como propios, pues yo ya no necesito de un tercero que me esté vigilando. Pues el policía lo tengo dentro. Es así de sencillo, ¿sí? Es así de simple. Bueno, en realidad no es tan simple, en realidad, porque, porque son dispositivos que nosotros vamos incorporando y vamos normalizando, ¿sí? Vamos haciendo cada vez más, vamos naturalizando estos dispositivos, ¿sí? Y como hemos crecido con ellos o hemos evolucionado con ellos, eh, pues asumimos que hacen parte de lo que somos. Bueno, continuamos con el video. Y te agradezco porque es una pregunta muy didáctica. Es la pregunta que haría un maestro. Y yo misma como maestra me lo hice en algún momento cuando conocí a Hugo Semelman. Y encontré que lo que estábamos haciendo desde el proyecto de investigación en Argentina con un grupo de compañeras, con este grupo de compañeras, empezaba a acercarse. Como solíamos decir con Hugo Semelman,
didáctica no parametral o didáctica de sentido y epistemología de la conciencia histórica son causa y río. Entonces, es posible enseñar conciencia histórica. Estoy convencida de eso, desde el preescolar hasta el posgrado. Y creo que la clave está en la pregunta. En la pregunta, pero no pregunta temática, o sea, del objeto, de la cosa, sino otra vez la pregunta de sentido. Entendiendo que el sentido, si dividiéramos la palabra sent, hace relación al estar afectado, y el ir hace referencia a la acción, ¿no? A la acción desde el sujeto. Entonces, la problematización como método, pero como problematización del sujeto y su subjetividad, de cuáles son sus creencias, por qué dice lo que dice, quién le enseñó lo que dice, por qué lo dice. Son preguntas que, como bien dice Freire en un texto maravilloso que se llama Pedagogía de la Pregunta, rompen, y en ese sentido es didáctica, no rompe un parámetro, pero no para quedarnos sin parámetros, sino para construir ya con conciencia, con sentido histórico, con sentido social, con sentido para el sujeto y su subjetividad, conocimiento que indudablemente, probablemente no le cambiemos la circunstancia existencial y material, pero sí cambiemos la manera de abordar, de potenciarse en esa realidad. Y ahí eso es para nosotros transformación. Por eso es tan importante enseñar en una perspectiva de conocimiento como conciencia histórica, para desarrollar un pensamiento histórico, con lo cual lo que implica problematizarme en lo que hago, ¿no? Y constantemente ser absolutamente curioso de uno y de la realidad, para poder construir un conocimiento que tenga pertinencia al momento, que tenga congruencia con el hacer, pero sobre todo comprendiendo la realidad en la que vivo y por qué vivo. Esto no es menor en contextos de mucha tensión y conflicto social. En Argentina, por ejemplo, cuando fue el gran, digamos, cuando estuvo mayor presencia la dictadura económica, porque nosotros vivimos una dictadura militar que cambió la manera de pensar, y los medios de comunicación fueron y siguen siendo muy útiles en ese sentido. Recuerdo una de las propagandas de la dictadura marcada, que incitaban a denunciar, ¿no? Y entonces aparecía como un bife de chorizo y unos montones de tenedores y cuchillos en una imagen que se rompía, y todos decían, para que esto no pase, denuncia, ¿no? Y bueno, y eso construyó algo, porque estábamos asustados, teníamos miedo. Y en la dictadura económica, que fue en el 2001, con el gran quiebre, pasaban constantemente cosas. Y estos niños, si uno le quería dar historia, geografía y matemática, como decía el currículum, pues claro, se iban a dormir, como me decían mis compañeras, porque no habían comido, porque no habían salarios. Pero si yo empiezo a preguntar por qué tenés sueño, qué le pasa a tus padres, qué les pasa, empiezan a comprender por qué viven como viven, y se empieza a articular en la comunidad cómo hacer con eso.
Listo. Entonces, acá una de las preguntas focales en relación con lo que significa la propuesta de la didáctica no parametral está alrededor de eso, ¿no? Bueno, y cuáles son los bordes, ¿sí? Que, que nosotros podemos saltar, ¿sí? ¿Cuáles son esas posibilidades que se encuentran más allá de lo instituido, de lo institucionalizado, para poder entender que hay otras maneras de abordarlo? ¿Sí? Eso es supremamente importante. ¿Y por qué razón? Les voy a contar un poco una anécdota cuando me matriculé en el doctorado ya hace 13 años. Fue algo muy particular porque pues yo vengo de la filosofía, ¿sí? Ese es mi pregrado, ¿sí? Un pregrado en licenciatura en filosofía y letras. Mi maestría fue en filosofía latinoamericana y entonces venía un poco contenido con una cantidad de ideas de lo que significaba el pensamiento, ¿sí? Y la cultura en América Latina. Eh, una de las primeras situaciones que me sucede cuando me matriculo en el doctorado es que hay un curso propedéutico que dura 6 meses y un curso propedéutico o este curso propedéutico funge como un elemento, llamémoslo así, de transición entre el sistema de creencias y la academia que nosotros tenemos en la cabeza respecto a la propuesta del IPECAL, ¿sí? Respecto a la propuesta del IPECAL. Como les digo, son 6 meses y es un curso que tanto en programas de maestría como en programas de doctorado en diferentes partes se conoce como un curso de nivelación, más o menos. Yo venía contenido con textos de, no sé, Leopoldo Sea, de Salazar Bondi, de quizás Francisco Miró Quesada, bueno, todos estos grandes latinoamericanistas o pensadores latinoamericanos que se hicieron en algún momento la pregunta por la legitimidad, la validez de la filosofía latinoamericana o el pensamiento filosófico latinoamericano para ser un poco más tímidos, ¿no? Entonces yo venía con todo esto y la entrevista en el doctorado me la hizo precisamente Estela y me dijo, bueno, ¿cuál es tu formación? Yo le conté, pues yo vengo de una licenciatura en filosofía y letras, posteriormente hice una maestría en filosofía latinoamericana, pues siempre fui o busqué la forma de ser un estudiante destacado, bueno, toda esa carreta que uno echa también para quedar un poco bien frente a todo mundo. Y yo le dije, pues, ¿qué posibilidad hay de saltarme el propedéutico, de no hacer el propedéutico? Porque pues yo ya sé eso de la filosofía latinoamericana, yo lo vengo trabajando hace mucho, el programa de pregrado también tiene una perspectiva latinoamericana. ¿Qué tal si más bien me paso al primer módulo? A ver, perdón un momento, que aquí me podrían confirmar si me escuchan bien, por favor, porque aquí se me había cerrado un momento la aplicación. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces yo dije, ¿qué tal si nos saltamos eso? ¿Sí? Porque un poco lo que yo quería en ese momento era validar el conocimiento que tenía de la academia en la que yo había estado toda la vida y decir, pues yo de esto sé, o sea, yo sé de quiénes fueron eh, los que empezaron con toda esta onda de la filosofía latinoamericana y pues ¿para qué más? Me dijo Estela en ese momento, me dijo, déjame, lo voy a consultar con Semmelman y te doy una razón. Más o menos a los 8 o 15 días se comunicó conmigo y me dijo,
ella tiene siempre una palabra cariñosa para todos nosotros y es negrito. Me dijo negrito, pues, y te doy una razón. Más o menos a los 8 o 15 días se comunicó conmigo y me dijo, ella tiene siempre una palabra cariñosa para todos nosotros y es negrito. Me dijo negrito, pues hablé con Semmelman, entonces él me pregunta que tú qué estudiaste, ¿no? Y pues que ella le había comentado que había estudiado filosofía y pues Semmelman la razón que me mandó a dar por medio de Estela era que no hiciera el propedéutico, o más bien que no hiciera un propedéutico, que hiciera 2 propedéuticos, porque estaba tan contenido de tantas cosas y estaba tan, llamémoslo así, entre comillas, era tan canónico que necesitaba desmontarme un poco de eso para poder entender cuál era la propuesta del IPECAL, porque o si no, literalmente, eh, pues iba a terminar mandando el doctorado, ¿sí? Mis estudios los iba a terminar mandando al carajo, ¿sí? Esa es un poco la anécdota y utilizo esta anécdota para contemplar lo siguiente, que pensemos esto. Durante toda nuestra vida, y también lo comenté hace un rato, gran parte de nuestras acciones obedecen a un sistema de creencias, a una cosmovisión, a una forma de ver el mundo, a una forma de asumirlo, de construirlo, de verlo. Y esa manera de entenderlo no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? Es decir, aunque tengamos la conciencia de que hay otras maneras de ver la realidad, de asumir la realidad, de construirla, etcétera, etcétera, pues vamos a preferir siempre, o en muchas ocasiones, quedarnos con el árbol, ¿sí? A contemplar el bosque. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Incluso nosotros podríamos explicarlo desde el punto de vista de la neurociencia o desde la neuroeducación. Una de las tareas principales que tiene el cerebro es mantenernos vivos, ¿sí? Y perdón que me meta en estos temas, pero como una de las facultades o de las funciones que tiene el cerebro es mantenernos vivos, frente a algún cambio abrupto, el cerebro va a decir, no, pues es que esta persona nos va a matar, ¿sí? O sea, si lo que el cerebro quiere es preservar nuestra integridad y nosotros, por el otro lado, estamos aprendiendo algo y lo vamos a desarrollar de manera constante. Pensemos en, no sé, hacer ejercicio, empezar a leer porque nunca en la vida me ha gustado leer y porque me duermo y demás, pues el cerebro va a decir, esta persona nos va a matar. Sucede algo similar acá, ¿no? Porque se generan nuevos hábitos, se generan nuevas actitudes, se generan nuevas propuestas y demás, pero como tengo y vengo cargado con una cantidad de cosas detrás mío, pues eso me va a parecer a mí un atentado contra lo que soy. ¿Mm? Entonces es un poco para explicar este asunto, acercarnos un poquito a este asunto. Mm, este extracto de Semmelman y Quintal que aparece aquí me parece supremamente interesante. Las estructuras parametrales a partir de las cuales nace la didáctica no parametral como alternativa se expresan a partir de las inercias, las perezas mentales, la conformidad, la idea de que el pensamiento es un acto puramente cognitivo, pero el pensamiento no es un acto meramente cognitivo, es un acto de resistencia cultural. Y me llama mucho la atención esto, y por eso la traigo a colación, porque en alguna ocasión, en una sesión con Hugo Semmelman, le digo, eh, maestro, quiero hacer una pregunta, ¿sí? Y estaba muy relacionada con esto. Yo le dije, bueno,
Esto que ustedes trabajan aquí en el IPECAL, creo que yo llevaba como un año y seguía sin entender mucho, en realidad. Esto que ustedes trabajan en el IPECAL, ¿sí? Esta propuesta, ¿cómo la podríamos... o sea, regáleme un ejemplo, porque es que yo sigo muy perdido acá. O sea, entiendo algunas cosas, otras cosas no las entiendo. Me dice él que la propuesta de la epistemología del presente potencial y de la didáctica no parametral se parece mucho a la posibilidad de que nosotros no solamente, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, y perdón un poco la referencia quizás muy doméstica, pero se parecería mucho a la posibilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, de ir a un restaurante y en el restaurante ver un menú. ¿Sí? Nosotros obviamente cuando estamos viendo un menú en la carta, no estamos viendo cómo es el proceso de de preparación de ese menú que yo quiero. ¿Sí? Es decir, nosotros no vemos allí si las hortalizas tienen o no pesticidas, si ciertos ingredientes los cultivan de manera orgánica o no. O sea, en últimas a nosotros casi que no nos interesa eso. ¿Sí? Pero cuando estamos en la cocina, que era lo que decía Semmelman, dice, la didáctica no parametral se parece mucho a, no solamente tú tienes el menú, sino que además te metes en la cocina, ¿sí? Y sabes además cuál es la procedencia de cada uno de los ingredientes y conoces las personas que están al frente de todo el proceso de la preparación de los alimentos. A eso se parece más la didáctica no parametral. Para mí fue un ejemplo supremamente doméstico, como les comentaba ahora, pero es un ejemplo también supremamente claro de por qué pensar en esta propuesta de la didáctica no parametral. Y también ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y este loco por qué nos está hablando de esto si la idea de este club de lectura son métodos y metodologías desde la filosofía? Pues por una sencilla razón. No solamente porque la mayoría de nosotros nos dedicamos a la educación. ¿Sí? En Colombia, a pesar de que existen, bueno, y es a pesar entre comillas, por supuesto, existen licenciaturas en filosofía y existen filósofos, la mayoría de las veces nos vamos a dedicar a dos cosas. Y que esto no salga de América Latina, por supuesto, pero la mayoría de las veces somos docentes o somos investigadores o somos de pronto editores, ¿sí? Es como el grueso. La filosofía y la educación son tareas indisolubles desde mi punto de vista. La historia nos lo ha demostrado. Recuerden ustedes la paideia griega, ¿sí? Y entonces en ese ejercicio, filosofar, a mí en ocasiones me dicen, bueno, ¿y qué hace un filósofo? Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿y qué hacemos los filósofos? Pues básicamente investigar. Que hoy en día, a partir de cierto tipo de ciencias y la emergencia de tecnologías y de técnicas y demás, pues la investigación no sea la misma investigación que se hacía hace 50 años o hace 70 años, pues sobre eso creo que podríamos tener un consenso. No es la misma investigación, por supuesto. O sea, nosotros no somos investigadores de bata, ¿sí? El filósofo no es ese tipo de investigador. Nosotros hacemos investigación desde otro punto de vista. Entonces, por esa razón, traemos aquí a colación esta propuesta, porque pues o vamos a ser investigadores, ¿sí? Que de hecho, vuelvo y lo digo, filosofar es investigar, ¿sí? Es ir tras el rastro, y además vamos a ser docentes. O pueda que no lo seamos en el sentido estricto. En el sentido estricto es no trabajar en una institución de educación, ni secundaria, ni institución de educación superior. Pero cuando nosotros donamos nuestra palabra a un público, ¿sí?
pues no solamente el público se alimenta de nosotros, sino que nosotros también nos alimentamos del público. Aquí hay un intercambio, hay un conversar, como lo comentaba Estela Quintar, ¿no? Y es versar con otro. Y esto no solamente hace parte de la necesidad de generar unos círculos, llamémoslo así, de interacción, sino que además hace también que nosotros generemos la posibilidad de tejer con otros y con otras sentidos de realidad, que eso es supremamente importante y que eso, creo yo, pues no se nos debe olvidar. Bueno, vamos con el siguiente video y Einan, ¿nos recuerdas cuántos minutos son para preguntas, por favor? Porque generalmente, pues a nosotros se nos pasa el tiempo y como que nos gozamos más eso que cualquier otra cosa. Esa pregunta la hicieron los maestros en Bolivia, porque Bolivia es un país admirable en muchas cosas, pero ellos tienen ahora un proyecto educativo en el marco del proyecto de descolonización, y atendiendo a una constitución plurinacional. El problema es que frente a una constitución plurinacional todavía el pensamiento es nacional. Entonces, tu pregunta es una pregunta fuerte en términos de práctica política, y cuando digo práctica política no estoy diciendo práctica partidaria, ni estoy diciendo topologías ideológicas, ¿no? Izquierda, derecha. Estoy hablando del sujeto del hombre como hombre político en su manera de operar y de hacer en la vida, en la realidad. Entonces, y hace referencia al sentido que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje como práctica política y no solamente como una instrumentación que también es una práctica política, ¿no? de repetición de información. Es una otra, diríamos, en México. El pensamiento se coloniza en América Latina a partir de una monocultura. Y esa monocultura hace que, como tan maravillosamente hacen ustedes ahora con la cámara, que la mirada se empieza a fijar en un solo punto. Y entonces, de tanto fijarse en un mismo punto, como en un mismo ángulo de mirada, cree que todo es eso que está mirando, ¿no? Y eso es intencional, es intencional. Descolonizar el pensamiento está profundamente ligado a ampliar conciencia y a tener un pensamiento histórico, a tener un pensamiento complejo, pero no complejo porque leía Morán, no porque leía un autor que habla de pensamiento complejo, sino porque hay una manera de mover el pensamiento, de organizar los esquemas mentales de manera compleja y no tan simple. Tan simple, es esto porque es lo que veo, sino que esta manera de poner bajo sospecha lo que veo, y cuando digo poner bajo sospecha no estoy hablando en un sentido amenazante, estoy hablando en un sentido teórico-metodológico. Hay teóricos de la sospecha, los grandes teóricos de la sospecha, Freud, Nietzsche, ¿no? Y bueno, Marx, en un texto muy interesante del cual habla Foucault también, ¿no? Bueno, poner bajo sospecha es preguntarme si lo que estoy mirando es realmente lo que es. Y como no lo sé, tengo que cambiar de ángulo. Como hacen ustedes en los medios, que me fascina verlos, por eso digo como son casi obsesivos
en ampliar el ángulo, encontrar cuál es el mejor ángulo para poder crear una situación que realmente transmita lo que ustedes quieren decir. Eso es descolonizar el pensamiento, es hacer que el pensamiento salga del punto fijo, de la monomirada, que hace que haya una monorrealidad. Y la realidad es muy compleja, muy compleja. El gran desafío es saber leer la complejidad de esa realidad. Eso era la gran apuesta de Semenman y es la gran apuesta del instituto, del IPECAL, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Porque el problema es del sujeto, no es del diseño curricular. Y a veces se gastan muchos dineros para cambiar los diseños curriculares y se atiende poco a cómo piensa y siente el sujeto maestro. En ese sentido creo que es muy interesante lo que ustedes están haciendo acá en MOVA. Yo no conozco cómo se creó, qué pasó. Conozco lo que yo estoy haciendo en este momento y me parece magnífico porque los invitados que me antecedieron, o sea, la gente que está viniendo es gente que tiene una perspectiva como esta y busca estar en contacto con el maestro y preguntarle al maestro y ver otras posibilidades, como en la experiencia de San Cristóbal, donde el eje es la diversidad, cuando la monocultura nos enseña la homogeneidad. Entonces, creo que si todos sumamos fuerzas y esfuerzos, sería magnífico. Acá hay algo fantástico que quisiera contar de lo que nos comparte Estela Quintar, y es lo siguiente. Hay una frase que hace mucho tiempo leí de un profesor peruano cuando estaba haciendo la maestría en filosofía latinoamericana, César Leonidas Ruiz, decía: quien te preste sus ojos para ver, te hará ver lo que él quiera, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto, seguramente algunos y algunas recordarán, hay un texto fabuloso que hace un par de semanas volví a recordar, un texto de Manuel García Morente. Creo que fue uno de los primeros textos de mi acercamiento a la filosofía y se titula Lecciones preliminares de filosofía. En Lecciones preliminares de filosofía pone de presente García Morente algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y él pregunta allí, o pone dos casos particulares o dos casos hipotéticos. ¿Qué es mejor? Pongámoslo en nuestras palabras. Tener la posibilidad de hacer un viaje a París y estando allí, conocer la experiencia de lo que significa París, conocer los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre. ¿Qué es eso? ¿Qué es mejor? ¿Eso o que alguien más me cuente la experiencia? ¿Sí? Su vivencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un llamado a eso. Y otro llamado también a pensarnos desde lo siguiente, y es que nosotros no podemos hacer academia para académicos. O sea, nosotros no podemos, es tanto como pensar que la ciencia es para los científicos. Pues en última, nosotros hacemos academia, buscamos la forma de hacer academia y deberíamos hacerlo pues, para todo el mundo. Y esa es la propuesta que hace el IPECAL. Hay un dispositivo ya, creo yo, para terminar esta intervención. Hay uno de los dispositivos que se utiliza en el IPECAL, que son los círculos de reflexión, en los que hay las personas que hacen los círculos de reflexión o que nos sentamos a hacer círculos de reflexión, pues somos personas de todo tipo. Está desde el académico de alto nivel, podríamos decir, hasta la persona que es madre, cabeza de familia, o está el indígena que hace parte de una comunidad,
o la persona que es comerciante, ¿sí? Esos son los círculos de reflexión. Y en el círculo de reflexión básicamente lo que se hace es tejer sentidos. Entonces, bueno, creo que hasta acá iríamos con la intervención, ¿verdad, Einar? Y empezaríamos con preguntas. ¿Tú me corriges? Johncito, muchas gracias, mi hermano. Sí, efectivamente, ya a partir de este momento hasta las 12 estaríamos en el espacio de preguntas, dudas, inquietudes y pues agradecer tu presentación. Recuerden que la opción que da Teams para participar, para intervenir, es levantar la manito, donde dice participar, y pues como tú eres moderador, vas dando entonces la palabra. En este momento levantó la mano Alejandro Bautista. Bautista, correcto. Buen día. La idea es la siguiente. Me parece muy interesante la propuesta que usted está esbozando, pero tenemos otra cosa alternativa que hoy son las TIC. Y muchas de esas cosas es sobre la educación y cómo es el desarrollo ético y de todas las cosas que se dan con lo que está de boga, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden complementar esa propuesta suya con eso que se está viniendo ahora? Esa es. Listo, gracias, Alejandro. Pues mira, esto no se diferencia mucho de algo que denominaba Semmelman uso crítico de la razón. Incluso nosotros podríamos hablar de un uso crítico de la tecnología. Hoy en día, pues creo que es indispensable pensar los marcos en los cuales se mueve la técnica, la tecnología, la ciencia, por varias razones. La primera de ellas por las implicaciones que ello tiene. Desde luego, mi generación, digamos las personas que ya pasamos de los 40 años, no tuvimos las mismas posibilidades de acceso a cierto tipo de tecnologías que tienen los millennials o los centennials, ¿sí? Para hablar de algunas, digamos, de algunas categorías. A esto nosotros creo que debemos ponerle mucha atención desde diferentes enfoques o debemos tener presentes focos porque no podríamos en este momento hablar de una técnica o de una tecnología sin más. La técnica o la tecnología hoy en día como otro tipo de discursos o como otro tipo de invenciones dependen también de cierto tipo de agentes y de agencias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. Pensemos, por ejemplo, en el Banco Central Europeo. Pensemos, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pensemos, y les recomiendo mucho un autor, que incluso en un par de ocasiones hemos tenido la oportunidad de intercambiar con Einar, que es Klaus Schwab. No sé si ustedes han escuchado hablar de Klaus Schwab. Él es el presidente del foro económico y viene hablando desde hace un buen tiempo acerca de todo este tipo de cosas. Por supuesto, allí, como dicen los fenomenólogos, tendremos que hacer nosotros epogé, porque desde luego, vuelvo y lo comento, este tipo de fenómenos están agenciados por diferentes organizaciones, sean Big Tech, como el caso de Google, de Amazon, de Tesla, Facebook, etcétera, etcétera, o por organizaciones de diverso tipo que en últimas pues son los interesados en potenciar, por ejemplo, el uso de cierto tipo de inteligencias artificiales que, para comentar algo, pues la inteligencia artificial no es algo nuevo. O sea, el boom de los últimos meses ha sido el chat GPT, pero la inteligencia artificial es algo que sobre lo que se viene discurriendo desde hace mucho tiempo. Creo que allí
el pensamiento crítico cumple una función supremamente importante, ¿sí? Muy, muy importante. El grueso de la población, por supuesto, escapa a este tipo de cosas, ¿sí? Porque nos dejamos llevar más por la moda, por lo que en las franjas de los noticieros se llaman las franjas light, ¿no? Y que es allí en muchas ocasiones donde se presenta esto. Creo que allí es donde quienes pues hemos incursionado en la filosofía o en este tipo de estudios de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, más tendríamos que decir, ¿sí? Porque antes de que esto lo vuelvan farándula, ¿sí? O lo conviertan en algo light, hay una cantidad de cosas que debemos ver nosotros, ¿sí? Y debemos entender y debemos ser nosotros en últimas, o podríamos ser nosotros en últimas, quienes agenciemos una cantidad de discursos frente a las implicaciones que esto tiene, ¿sí? Es básicamente eso, Alejandro, y muchísimas gracias por tu por favor, me pregunta. repite el nombre si es tan gentil, el de la persona. Klaus Schwab, se escribe Klaus con K, S, C, H, W, A, B. Schwab, Klaus Schwab. Sí, Klaus Schwab. Sí, él tiene un texto que se volvió famoso más o menos como en el 2016, 2017, que se llama El Gran Reseteo. Y viene apuntalando una cantidad de ideas al respecto. Es interesante sobre todo por quién lo dice. Es que estoy estudiando sobre eso, vengo desarrollando. Entonces estoy tratando de hacer un estudio. Empecé desde hace tiempo. Ok. Vengo analizando Bueno, todo eso. interesante. Sí, sí, y si sobre algo, y bueno, eso es algo que hemos venido charlando con Einar y con otros colegas, y aquí quiero hacer una autopayola. Junto con el programa de filosofía venimos desarrollando una propuesta de de maestría en filosofía de la tecnología, y estos son los temas que nos invitan a nosotros a pensar en una reflexión filosófica, porque si hay algo que hoy en día debe pensar la filosofía, es precisamente la tecnología, ¿sí? No es hacer, en alguna ocasión lo comentábamos con Einar y venimos en esta idea desde hace mucho tiempo, como 9 años, 8 años, no es hacer una apología de la tecnología. Si a mí me preguntan, yo soy un tecnófilo. A mí me encanta poder entender todo este tipo de iniciativas, de innovaciones y demás, pero me gusta escudriñar allí. O sea, quiero saber qué es lo que hay detrás de eso. O sea, ¿por qué razón apareció? O sea, ¿por qué razón hacemos lo que hacemos en medio de un mundo tan tecnológico? Y que a diferencia de hace un tiempo, pues nosotros teníamos que esperar años incluso para tener acceso o a la información o al dispositivo o a la herramienta o al discurso. No, hoy se hace de manera instantánea. O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué ciertos grupos sociales, ¿sí? Por no hablar de élites en particular, por qué están haciendo que sus hijos vuelvan otra vez al lápiz y al papel en lugar de utilizar, por ejemplo, la calculadora o el smartphone? O sea, esto debería en realidad a nosotros cuestionarnos un poco. O sea, ¿qué hay allí? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso? Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, ¿quién más quisiera compartirnos algo? De pronto alguna inquietud. Quedan todavía 8 minuticos. Johncito, mientras que los compañeros se animan a formularte alguna pregunta, mira que precisamente
cuando te escuchaba a vos en primer lugar y los videos de Estela Quintar, no dejaba de cuestionarme. Cuando Heidegger habla del final de la filosofía, eh, si ese final de la filosofía europea precisamente no se da en virtud del rechazo de esa alteridad de cuando se habla de conversar, de versar con el otro, cuando se busca siempre en esa conversación con el otro, más que una apertura a su historia, a su perspectiva, a su mirada, a su ángulo, como bien lo resalta esta niña Quintar, sí, sí, y más bien buscamos alguien con el que mirarnos al espejo o quien nos haga eco, y si precisamente también a partir de esta postura es precisamente la oportunidad o la condición para un otro filosofar, ¿sí? No se trata de decir, listo. Entonces, como se habla de final de la filosofía, entonces volvamos a que esa filosofía vuelva a nacer o vuelva a surgir. No, quizá es una filosofía que ya está mandada a recoger y que por tanto se requiere de una otra filosofía. ¿Cómo articularías vos, pues que sos el experto, que sos el doctor en esas posturas, con precisamente la situación actual de la filosofía, mi hermano? Mil gracias. Gracias, mi hermano. Gracias por eso, porque mm, es una pregunta fundamental. Voy a tratar a ver, de recrear una respuesta eh, respecto a lo que tú comentas. Hay una comunidad indígena mesoamericana, bueno, está entre México y Guatemala, que se llaman los tojolabales. Y voy a contar así rápidamente un poco la historia. Los tojolabales fueron conocidos o empezaron a aparecer digamos, en el público o al público por un lingüista y antropólogo alemán que se llamaba Carlos Leckendorf. Carlos Leckendorf fue el primero en transcribir, eh, en transcribir la lengua tojolabal, ¿sí? a un alfabeto. ¿Sí? Él fue el primero. O sea, él fue el primero en introducir la posibilidad de escritura allí. Y hay algo supremamente bello que se encuentra en un texto de Carlos Leckendorf. Es un texto ya clásico, es un texto como del 96, que se titula Aprender a escuchar. Eh, Tojolabal significa yo hablo, tú me escuchas. Y cuando ellos dicen yo hablo, tú me escuchas, entienden la escucha como un don, ¿sí? Como un regalo. Y entienden también la palabra como un regalo. Cuando a nosotros nos dan un regalo, ¿sí? Generalmente, así con la misma disposición que nos entregan el regalo, lo recibimos. ¿Sí? Entonces digamos, hay un encuentro en doble sentido. Dona el que entrega, pero dona también el que recibe. Y hay algo allí maravilloso que me recuerda mucho a la filosofía Ubuntu en el África, y es que para los tojolabales no existe un yo, o sea, no existe el yo en primera persona, ¿sí? Que sí lo tenemos nosotros los occidentales. El yo en primera persona no existe, ¿sí? El yo tengo, el yo hago, el yo dispongo, no existe, existe es el nosotros. Entonces, hay algo que ellos hacen, ¿sí? Son unas reuniones que hacen en ciertos periodos, ahora se me escapa la palabra precisa, son unas asambleas, en realidad, son unas asambleas. Y allí en las asambleas ellos ponen en comunión eh, tanto los desafíos como los problemas que ha tenido la comunidad.
Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando una persona roba, no sé, una cabra, es la comunidad entera la que asume la responsabilidad sobre esa persona que cometió la falta. Porque ellos dicen, nosotros nos equivocamos. Entonces, cuando tú compartes esto y digamos, la posibilidad de, en el IPECAL se trabaja mucho a partir de categorías. Cuando nosotros necesitamos revisar una realidad, ¿sí? No podemos ir con las categorías del otro, porque en todo caso, cuando voy con las categorías del otro para revisar esa realidad, para pensar esa realidad, estoy haciendo una traición de la propia perspectiva que yo puedo tener sobre el fenómeno o que puedo tener sobre ese acontecimiento que se da, ¿sí? Porque además ese acontecimiento no se da fuera de mí, se da conmigo, o sea, yo soy el que le da sentido y significado. Por eso es que Estela habla de Nietzsche, habla de Marx y habla de Freud, ¿no? Porque allí en esa interpretación que yo hago, ¿sí? Hay una cantidad de sentidos y hay una cantidad de significados. Entonces, y esto también me hace pensar en, por ejemplo, en Lévinas, ¿sí? Y me hace pensar en Jacques Derrida, y también me hace pensar en otra, lo voy a contar a manera más de anécdota, y es que en una comunidad peruana, cuando llegó la recepción de Heidegger, ellos decían, oiga, esto es fantástico, ¿sí? Este señor, sobre todo en Ser y Tiempo, ¿sí? Cuando ellos tuvieron cierta recepción de él, porque ellos decían, oiga, este señor, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Porque, pues, nadie, ¿sí? Que nosotros sepamos, decían ellos, ha entendido mejor la concepción del tiempo que este señor. O sea, ¿dónde tenemos que ir a hablar con él? O sea, ¿dónde lo podemos encontrar? Entonces, claro, se dieron cuenta pues que Heidegger ya había muerto hace tiempo, pero además allí hay algo supremamente importante y es el valor de la palabra. Para las comunidades indígenas, la palabra tiene un valor imprescindible. Y cuando ellos escuchan hablar de alguien, y me sucedió en algún momento en una maloca, donde un sacerdote estaba hablando de Jesús, y entonces el abuelo le decía al taita, le decía, pero cuando terminó la intervención el sacerdote, llega y le dice, pero, por favor, la próxima semana traigan a Jesús. Sí, traigan a Jesús porque este personaje, esta palabra es supremamente poderosa, ¿no? Entonces, sucedió algo similar con la comunidad indígena en el sacerdote. Llega y le dice, pero, por favor, la próxima semana traigan a Jesús. Sí, traigan a Jesús porque este personaje, esta palabra es supremamente poderosa, ¿no? Entonces, sucedió algo similar con la comunidad indígena en el Perú cuando escucharon hablar de Heidegger, porque, porque para ellos, pues, la importancia de la palabra es imprescindible, ¿sí? Es imprescindible. Entonces, oiga, pues traigan a Heidegger porque pues nosotros queremos hablar con él, ¿sí? Entonces creo que dentro de estas posibilidades que tú comentas y del yo, pero no del yo que se encapsula en la singularidad, sino de ese yo que trasciende hacia nosotros, así como en el Ubuntu, ¿sí? De yo no puedo ser feliz a partir de la infelicidad del otro, porque es que somos todos nosotros. Pues hay también una necesidad de entender, ¿sí? Que es a través de la mirada del otro que me hago yo, ¿sí? Que soy yo y el otro, y al otro también le pasa lo mismo, ¿sí? Es a través del reconocimiento del otro, es a través de la posibilidad del otro que me potencio también yo.
¿sí? Era un poco como la disquisición al respecto, mi hermano. Vale, Johncito, muchas gracias, mi hermano. Además terminamos muy románticos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ¿alguien más desea formular la última intervención? Bueno, entonces, Johncito, reiterarte el agradecimiento por compartir tu saberes, tu experiencia, em, parte de la investigación de tu doctorado, a las compañeras y compañeros que se han mantenido en tu presentación, también agradecerles por el espacio. Saben que esta sesión se descarga y se sube en YouTube, de tal manera que tengan pues acceso a la lista de reproducción sobre métodos y metodologías en filosofía. Un fuerte abrazo, muchas gracias y la próxima semana les estaré enviando el correo con la invitación para la próxima sesión del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Recuerden que el 29 no tendremos encuentro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Muchísimas un buen gracias. almuerzo y una feliz tarde. Muchas Muchas gracias, gracias, Johncito. feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Buen almuerzo para todos y todas. Gracias a ti, mi hermano, por la invitación.